Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que realmente nos toca el corazón, algo que hemos visto florecer en pantalla y que muchos de ustedes, al igual que yo, hemos seguido con una mezcla de suspiros y mariposas en el estómago. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, a pesar de las idas y venidas, de los desafíos y las alegrías, parece haber tejido un lazo tan fuerte que resuena en el tiempo. Si hablamos de esa conexión especial, de ese amor que trasciende, y como bien dice nuestro título, de un amor que vive siempre en mi corazón. Si alguna vez se han preguntado cómo algunas historias de amor, esas que nacen en la ficción pero que sentimos tan reales, pueden dejar una marca tan profunda, están en el lugar correcto. Prepárense para un viaje nostálgico y emotivo, porque vamos a desgranar esa chispa, esa química que hizo de esta historia algo inolvidable. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido que les encante y nos ayuda a construir una comunidad aún más grande y apasionada. Así que denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Vamos a transportarnos un poco. ¿Recuerdan esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla? Esa que capítulo tras capítulo nos regaló momentos de pura magia, de esos que te hacen suspirar y pensar ojalá existiera algo así en la vida real. Y si hablamos de esa magia, es imposible no pensar en Serkan y Özge. Desde que sus caminos se cruzaron en esa producción, algo hizo clic. No fue solo la trama, no fue solo la química entre los actores, aunque vaya que la tuvieron, fue algo más profundo. Fue la manera en que sus personajes se complementaban, la forma en que se enfrentaban a los obstáculos juntos, incluso cuando parecían estar en las nubes. Empezaron con esa tensión inicial, ese tira y afloja que tanto nos gusta ver, ¿verdad? Ese coqueteo sutil, esas miradas que lo decían todo, esas conversaciones que, aunque aparentemente triviales, construían un puente entre ellos. Y de repente, ¡bam!, nos dimos cuenta de que ya estábamos completamente invertidos en su historia. Vimos cómo su relación evolucionaba, cómo pasaban de ser simples conocidos, o quizás adversarios en algunos momentos, a convertirse en esas personas que no podían imaginar un día sin el otro. Lo fascinante de su conexión era la autenticidad que transmitían. A pesar de estar rodeados de las complejidades de sus vidas, de los malentendidos, de las presiones externas, siempre encontraban ese refugio el uno en el otro. Vimos escenas que nos sacaron lágrimas, momentos de profunda vulnerabilidad donde se apoyaban mutuamente, y también momentos de pura alegría y celebración que nos hacían sentir parte de su felicidad. ¿Se acuerdan de esas escenas en las que Serkan, a pesar de su aparente frialdad, mostraba su lado más tierno con Özge? O cuando Özge, con su fortaleza y determinación, era el pilar que él necesitaba para superar sus miedos. Esa dualidad, esa capacidad de mostrar diferentes facetas de su personalidad, hizo que su amor se sintiera tan real, tan humano. No era un amor perfecto, claro que no, y ahí radicaba su encanto. Vimos cómo lidiaban con los conflictos, cómo aprendían a perdonar y a crecer juntos. Cada desafío que superaban los hacía más fuertes, y a nosotros, como espectadores, nos enseñaba valiosas lecciones sobre las relaciones, sobre la comunicación, y sobre la importancia de luchar por aquello que uno ama. La química entre Serkan y Özge era palpable. Era una de esas cosas que no se pueden fingir, que simplemente existen. Las sonrisas que se dedicaban, la forma en que sus manos se buscaban, incluso el silencio que compartían, todo hablaba de una conexión especial. Era como si hablaran un idioma secreto, uno que solo ellos entendían. Y nosotros, los que estábamos al otro lado de la pantalla, nos sentíamos privilegiados de ser testigos de esa complicidad. Esa conexión no solo se veía en los momentos románticos, sino también en los desafíos. Cuando uno de ellos estaba pasando por un momento difícil, el otro estaba ahí, ofreciendo su apoyo incondicional, su hombro para llorar, su mano para levantarse. Esa es la verdadera esencia de un amor que perdura, ¿no creen? Es saber que, pase lo que pase, siempre tendrás a alguien a tu lado. Y pensemos en la evolución de sus personajes. Vimos cómo Serkan, un hombre aparentemente cerrado y enfocado en el trabajo, se abría poco a poco ante el amor de Özge. Vimos cómo ella, con su espíritu libre y su corazón bondadoso, lograba derretir el hielo de su corazón. Y a su vez, Özge también crecía, encontrando en Serkan la fuerza y el apoyo que necesitaba para alcanzar sus sueños. No era solo un amor romántico, era un amor que impulsaba al crecimiento personal, un amor que te hacía ser mejor persona.
Es inspirador ver cómo o dos personas pueden influenciarse mutuamente de una manera tan positiva, ayudándose a descubrir sus mejores versiones. Pero, ¿qué hace que un amor como el de Serkan y Özge se sienta tan duradero? Creo que va más allá de la pasión inicial. Es la construcción de un vínculo, de una confianza mutua, de un entendimiento profundo. Vimos cómo aprendieron a comunicarse, a expresar sus miedos y sus deseos, a negociar y a ceder. Esas conversaciones difíciles, esas que a veces evitamos en la vida real, ellos las enfrentaron con valentía, y eso fortaleció su relación. No se trataba solo de grandes gestos, sino de los pequeños detalles del día a día, de la atención, del cuidado, de saber que el otro está pensando en ti. Es en esos pequeños momentos donde se forja la verdadera intimidad, donde se demuestra que el amor no es solo una emoción pasajera, sino un compromiso constante. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que su historia tuvo en nosotros. Más allá de ser una historia de entretenimiento, Serkan y Özge nos regalaron momentos de reflexión. Nos recordaron la importancia de no rendirse ante las adversidades, de luchar por nuestros sentimientos, de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Nos hicieron creer en el poder del amor, en la capacidad de dos personas para superar cualquier obstáculo si se tienen el uno al otro. Es por eso que su historia resuena tanto, porque toca esas fibras sensibles que todos llevamos dentro. Es esa esperanza de encontrar un amor tan puro y resiliente, un amor que, como dice el título, vive siempre en nuestros corazones. Llegamos al final de nuestro viaje por la historia de Serkan y Özge, y espero que hayan disfrutado tanto como yo repasando estos momentos que nos tocaron el alma. Hemos recordado la chispa inicial, esa química innegable que sentamos en pantalla, la forma en que sus personalidades se complementaban a la perfección, evolucionando juntos y superando cada desafío que la vida les presentaba. Hemos visto cómo su amor no fue perfecto, pero sí real, auténtico y profundamente inspirador. Han sido un recordatorio de que el amor verdadero, ese que perdura, se construye con comunicación, con apoyo incondicional, con la voluntad de crecer juntos y de ser el pilar del otro en los momentos difíciles. Es esa conexión que trasciende las pantallas y se instala en nuestros corazones, dejándonos esa sensación cálida de que, aunque la historia termine, el sentimiento permanece. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este recorrido. Me encanta compartir estas historias con una comunidad tan apasionada como la nuestra. Si esta historia les trajo algún recuerdo especial, si ustedes también sintieron esa conexión con Serkan y Özge, me encantaría leer sus experiencias. Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué fue lo que más les gustó de su relación, o si hay alguna otra historia que les haya marcado de manera similar. Su feedback es súper valioso para mí y para el canal. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan revivir esta hermosa historia, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.